Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué son los bloqueadores de hidratos o los carbs blockers. Muchos de vosotros me habéis preguntado sobre este tipo de suplemento o tipo de ayuda momentánea para estas cenas de Navidad o incluso para cualquier cena en la que sabemos que nos va a pasar cualquier tipo de fin de semana. Y la verdad que es la primera vez que hablo sobre esto y hice una encuesta hace unos días en mi Instagram, que por cierto, si no me sigues, estarán apareciendo mis redes sociales por aquí abajo durante todo el vídeo. Y vi que muchos de vosotros no sabíais realmente tampoco qué eran los bloqueadores de hidratos. Así que si quieres saber qué son los bloqueadores de hidratos, cómo funcionan y si realmente tienen efecto, quédate durante todo el vídeo que yo te lo voy a explicar. Pues bien, los bloqueadores de hidratos son unas sustancias que inhiben las enzimas digestivas de los hidratos de carbono. Y los podemos encontrar de dos tipos: los inhibidores de la alfa-amilasa y los inhibidores de la alfa-glucosidasa. En primer lugar, los inhibidores de la alfa-amilasa los encontramos naturalmente presentes en las judías y muchísimas más legumbres. Que por cierto, muchos de los efectos que sentimos cuando tomamos legumbres le vamos a ver una explicación a lo largo de este vídeo. Y los inhibidores de la alfa-glucosidasa han sido utilizados durante muchísimo tiempo como antidiabéticos orales en muchísimos países. ¿Y cómo funcionan estos bloqueadores de hidratos? Los hidratos de carbono se dividen en hidratos de carbono complejos y en hidratos de carbono simples. Los hidratos de carbono complejos están formados por muchos hidratos de carbono simples unidos por una cadena, y las enzimas digestivas de los hidratos de carbono lo que hacen es romper estos enlaces para poder digerirlos. Pues bien, si impedimos estas roturas, lo que hacemos es que estos hidratos de carbono complejos no los digerimos, no los absorbemos y directamente se excretan. Por lo cual, estos hidratos de carbono, a no ser digeridos y a no ser absorbidos, evidentemente no nos aportan ningún tipo de calorías, porque lo estamos excretando directamente. Pero hay que tener en cuenta que los bloqueadores de los hidratos de carbono, como mucho, inhiben el 50 o 60% de todas las enzimas digestivas de hidratos de carbono, por lo cual no va a impedir la digestión de todos los hidratos de carbono que consumamos. Y una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta, y además es uno de los mitos más extendidos sobre los bloqueadores de hidratos, es que no inhiben la digestión de los hidratos simples. Muchísima gente recurre a este tipo de ayuda pensando que van a bloquear todos los hidratos de carbono que coman, incluyendo así bollería, pastelería, etcétera, etcétera, cosas que contienen azúcares simples. Y esto, como he explicado antes, no inhiben su digestión, porque los bloqueadores de hidratos lo único que hacen es impedir que las enzimas digestivas rompan los enlaces de los hidratos de carbono complejos, pero los hidratos de carbono que son simples no tienen ningún tipo de enlace y directamente se absorben. Así que es muy importante dejar claro que los azúcares simples e incluso las disacaridasas no se verían afectados por estos bloqueadores de hidratos. Y bueno, una vez explicado qué son los bloqueadores de hidratos, ahora vamos a explicar cuáles son sus beneficios y si realmente tienen beneficios. Uno de sus beneficios es que disminuye el apetito. Al digerir menos hidratos de carbono complejos, llegan menos hidratos de carbono simple a sangre, y esto hace que no tengamos una subida de azúcar en sangre y por lo tanto no tengamos picos de insulina. Y esto provoca que no tengamos picos de grelina, que es la hormona que regula el hambre. Otro de sus beneficios es que llega más cantidad de almidón resistente a nuestro intestino. Por el mismo mecanismo de acción, al llegar más hidratos de carbono complejos directamente a nuestro intestino, porque no se han roto sus enlaces para digerirse, estos hidratos de carbono sirven como probiótico para nuestras bacterias y además tienen muchísimo más beneficios. Y por último, no se podría afirmar que realmente perdamos peso al ingerir estos bloqueadores de hidratos, pero sí es cierto y es evidente que en una comida que sea alta en hidratos vamos a absorber menos cantidad de hidratos de carbono si tomamos esto que si no los tomáramos. Aunque evidentemente esto no es la panacea, esto no es una píldora mágica, esto al fin y al cabo nos ayuda un poquito más, pero no es la solución de nuestros problemas. Estos son ayudas que hay que saber cómo tomarla, hay que saber cuándo tomarla y hacerlo en momentos clave o momentos en los que sepamos que nos vamos a pasar. Evidentemente nada puede cambiar un estilo de vida saludable y una buena dieta en condiciones. Y bueno, como casi todas las cosas que tienen efectos positivos, también tienen sus efectos negativos. Y es que estos hidratos de carbono complejos, al llegar a nuestro intestino grueso, son nuestras bacterias las que se tienen que encargar de romper esos enlaces y de absorberlos. Entonces es aquí donde se produce un proceso de fermentación. Normalmente esta fermentación suele producir flatulencia, suele producir gases y suele producir distensión abdominal. Y en casos menos comunes puede producir diarrea y puede producir vómito. Por esto mismo es por lo que ya he dicho al principio del vídeo
que el consumo normal de legumbres, cualquier tipo de legumbre, no suele producir estos efectos, no suele producir gases o no suele producir distensión abdominal, porque muchísimas legumbres, sobre todo las judías, son muy ricas en estos inhibidores de la alfa-amilasa y de manera natural actúan como bloqueadores de hidratos de carbono, y es por esto por lo que producen muchísimas veces este tipo de efectos. Así que nada, espero que te haya quedado súper claro qué son los bloqueadores de hidratos, que hayas aprendido su mecanismo, cómo funcionan y que sepas cuándo tienes que utilizarlos. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora mismo para no perderte más vídeos como estos. Comparte este vídeo con todos tus amigos, con toda tu familia, para que sigan aprendiendo conmigo y aprendan este tipo de trucos y este tipo de consejos. Y sígueme en todas mis redes sociales, donde comparto un montonazo de información muy top, y esas redes sociales habrán ido apareciendo por aquí abajo a lo largo de todo el vídeo. Un saludo muy grande y nos vemos en otro vídeo. Chao.